El deporte es la guerra llevada por otros medios, más civilizados. Pero el deporte, tal y como lo conocemos, se inventa a finales del siglo XIX en una sociedad que en ese momento era la más civilizada en algún sentido, no en otros, pero podríamos decir civilizada, por cuanto que el deporte está ligado al ocio. Evidentemente el deporte está conectado con el ejercicio físico, pero también está vinculado a la necesidad de los seres humanos de desahogarse, de encontrar un mecanismo por donde expulsar las tensiones, los problemas que pueden tener a nivel individual, pero también a nivel colectivo. En este contexto, en este panorama que acabo de dibujar, vemos que hay un elemento que no he mencionado, pero que tiene su importancia, que son las peñas o los aficionados, que vendrían a ser como la ciudadanía que apoya al país, a los soldados, al ejército que está disputando esa guerra. Tanto la Ley 19/2007 de 11 de junio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, como los códigos disciplinarios de las federaciones deportivas españolas, principalmente de fútbol, pues ya limitan de forma muy concreta y precisa esa tolerancia cero que hay que tener contra cualquier tipo de cántico racista, xenófobo e intolerante. ¿Qué se persigue con estas sanciones? Evidentemente, ya sabes que el derecho disciplinario internacional, el de UEFA, pues persigue un principio fundamental de responsabilidad objetiva. Aquí, si lo extrapolamos al derecho sancionado administrativo, pues nos vamos a una cuasi responsabilidad objetiva. Pero lo que persigue principalmente es penalizar. Es verdad que puede haber situaciones injustas, pero focalizar e identificar realmente quién es el emisor de la conducta. Porque aquí tenemos un problema principal para mitigar la responsabilidad, que es la identificación del individuo. A partir ya de la temporada que viene, y en esta temporada ya en bastantes estadios de primera división, va a ser posible identificar individualmente tanto el cántico como la persona. La verdad es que la existencia de un marco, más que regulatorio, de un marco sancionador, tiene un efecto didáctico en otros aspectos de la vida, ¿no? Sí. De hecho, desde que se multa por un exceso de velocidad, pues la gente va más despacio, digamos. En este caso yo creo que sucede algo parecido. El hecho de que exista una norma sancionadora no implica que se vaya a sancionar, no, pero supuesto. Sí que tiene un efecto didáctico, porque a mí una de las cosas que me preocupan de lo que estamos hablando es qué es un cántico vejatorio, es decir, claro, dónde está el límite. Entonces, si hay una norma que dice que esto es un cántico vejatorio, bueno, a partir de ahí ya... Pero sí tenemos esa dificultad diaria. Yo aquí me viene a la cabeza, retrocedemos muchos más años, no había ley 2007, los cánticos de Luis Aragonés, por ejemplo, cómo animó a Reyes, ¿no?, en un partido de la selección, llamándole que al negro que tenía, ¿y eso es un cántico vejatorio o no? Pues de acuerdo con el comité de competición sí, de acuerdo con el juzgado central de lo contencioso administrativo que enjuició el acto, no. Otro de los elementos que permiten explicar esta violencia verbal es la suposición que tienen los aficionados de que por el mero hecho de comprar la entrada o de ser socios, esto ya les permite insultar. Parece que forme parte de las contraprestaciones que reciben por comprar una entrada, es decir, que tienen patente de corso para insultar a sus jugadores, a los del propio equipo y evidentemente también a los del rival. ¿Cuáles son los argumentos en contra de esa pretendida libertad de expresión? En primer lugar, el orden público. Hay que tener en cuenta que muchos de estos cánticos pueden generar violencia. Y sobre todo hay que tener en cuenta que nos encontramos en unos recintos donde el control de los aficionados puede ser muy complicado. Y todos, por ejemplo, recordamos episodios donde la violencia que se ha desatado en los estadios ha tenido consecuencias nefastas. Que en los partidos de fútbol base en Álava, los entrenadores de cada equipo y el árbitro rellenan un formulario dirigido a las conductas o actitudes violentas o, al contrario, deportivas que han visto en el partido, ya sea padres, jugadores, entrenadores y demás, y en el supuesto que habrán sido conductas negativas y que puedan fomentar la violencia, la xenofobia, el racismo y demás, hay intervenciones de unos educadores especiales de la Diputación para corregir junto a los padres y a los chavales este tipo de actitudes. Sí, yo conozco en varias federaciones
autonómicas. Sí, Por ejemplo, hay una nueva tarjeta, que es la tarjeta naranja, creo recordar, que se muestra a los aficionados cuando se han portado bien. Incluso hay clasificaciones paralelas de los equipos según el buen comportamiento que han tenido durante la liga. De forma que incluso se puede modificar la clasificación final, la que se obtiene por victorias y derrotas, en función de la clasificación por buen comportamiento. En los últimos años se ha pasado desde, digamos, de no tener una conciencia clara de que existía un problema, pese a que el problema existía, a tener la conciencia de que el problema existe y a que la evolución sea realmente muy positiva. Y creo que la existencia de un marco legal, porque yo creo que voluntad hay en otros ámbitos en los que había problemas pues, recuerdo desde tirar almohadillas, otra serie de problemas que en el fútbol parecía que estaban instalados, el tema del alcohol y demás, que bueno, pues se ha llegado a superar. En este tema seguro que se va a terminar con él como, no sé si llegaremos a ser como el rugby, pero bueno.